buenas noches. Economista, doctor en el MIT de Estados Unidos, ex ministro de Economía y Minería, ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía, expresidente del Banco Central, hoy decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, militante de la democracia cristiana, José Gregorio. Qué mejor persona para hablar de economía y de las tribulaciones que sufre nuestro país. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Partamos al tiro, a la vena. ¿Cuánto vamos a crecer este año? Poco menos de 3. O sea, si a mí me dices pon un número, las predicciones siempre se escapan mucho, incluso los rangos que uno da, pero yo creo que entre 2,5 y 3. Pero ya estamos en la mitad del año, o sea, ya es más fácil, ¿no? Sí. O sea, está jugado el año, ¿no? No está jugado, o sea, está jugado desde el punto de vista de actividad, todavía no sabemos los números, pero nosotros para crecer al 3% tenemos que tomar un ritmo un poco más rápido de lo que vemos y no tenemos las cifras, o sea, no tenemos evidencia de que haya algo más de rapidez mirando a los indicadores de consumo, de confianza. Por lo tanto, lo más probable es que sea algo bajo 3%. O sea, yo veo algunas cifras. Por ejemplo, incertidumbre económica, mayor nivel en 30 meses. Y confianza de los consumidores, menor nivel en 27 meses. El asunto está mal, o sea, la gente no cree, no hay confianza. La venta de autos nuevos, que es un índice, mayor caída en 4 años. No, el asunto como que no repunta, ¿no? Ahí el caso de los autos hay que tener cuidado porque tuvimos un boom inesperado, inédito, mucha gente además que comenta y que mira el sector, mucho fue por la llegada de servicios como Uber, entonces hubo un gran aumento y después esto se normaliza, pero hay una cosa que es interesante que tú dices, el tema de confianza de consumidores, porque uno esperaría que después de haber crecido 4% la economía se recupera y creo que eso en parte está ligado a que hemos tenido muy flojo el empleo y hemos tenido los salarios también creciendo a un ritmo no muy distinto del de hace 3, 4 años atrás, lo mismo el empleo. Por lo tanto, una economía que toma vigor, pero que no se traduce en empleo, en salario, obviamente el consumo no responde y eso no alimenta mayor demanda. ¿Qué le pasó a Felipe Larraín, al ministro? Yo sé que es difícil criticar, un exministro que critica al ministro actual, está bien, pero porque resulta que él dijo 3,8. No, yo creo que después dijo 3,5, ahora dice 3. A veces... Yo creo que el gobierno hizo algo que a mí me parece que hay que evitar, que es hacer promesas sobre variables que no controla. Los economistas, la política económica no es capaz de controlar si la economía crece al 4 o al 3. Existen un montón de otros fenómenos que llegan. Por lo tanto, ¿qué es lo que le pasó al gobierno? El gobierno, efectivamente, todos esperábamos hace 2 años atrás que después de varios años creciendo bien flojo, bajo el 2% en promedio, que después iba a recuperarse con una recuperación de confianza y con una economía que además había tenido una política monetaria más expansiva, se recupera 4% el año pasado. Pero ese ritmo no permanece. Y hoy día nosotros vemos a la economía creciendo de manera bastante floja y cosas que uno no puede controlar completamente. Además que las cosas que uno haga hoy día tienen repercusión 2, 3 años después. El problema es que tienen un inconveniente. Toda esta tesis tiene un inconveniente. Hay que confeccionar, hay que hacer la ley de presupuesto y la ley de presupuesto tiene un supuesto, el crecimiento. Y en base a ese crecimiento se calculan ingresos y se calcula el déficit fiscal. Entonces ahí hay un problema. Eso está muy bien. Uno tiene que hacerlo con eso. El Banco Central hace su política con proyecciones. Son proyecciones, no son objetivos. Eso es que yo creo que está la diferencia. Porque cuando uno pone como objetivo el crecimiento y no funciona el crecimiento, después tiene que empezar a explicar por qué no crecemos. Entonces uno empieza a decir, en el mundo hay una debacle. Hay problema en el mundo, pero no hay una debacle. Nosotros tenemos problemas internos, pero hay cosas más de fondo que tenemos que pensar para retomar un crecimiento más vigoroso. A ver, ¿a cuánto va a llegar el déficit fiscal este año? Algo más de 2%. Esas son cosas que hay que... Ahí la proyección es complicada, no solo por los datos de crecimiento, sino por lo que está pasando con la ejecución. Yo creo que debiera, incluso es razonable que el gobierno haga esfuerzos de ejecución bastante importantes. Porque una manera en la cual la política fiscal uno la va graduando, de acuerdo al ciclo económico, es con la ejecución fiscal. Si uno ve la economía débil como está hoy día, tiene que tratar de ejecutar lo más posible. Si la economía está boyante y uno no tiene por qué esa urgencia macro así que yo creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo de maximizar la ejecución y eso debería obviamente afectar un poco más el déficit. 2,1.
por ahí. Algo más de 2, no me atrevería a decir exactamente un número. El gobierno había proyectado un 1,7. A principio, Sí. ha estado corrigiendo, acaba de salir un informe, pero creo que puede estar 2%, algo más. La preocupación que uno tiene que tener son más las tendencias, y hay una tendencia con una economía con un crecimiento algo menor del que esperábamos hace un tiempo. Obviamente tienes menos espacio fiscal. Si además vamos poniendo más cosas que comprometen el presupuesto, vamos dejando menos espacio, y la verdad que uno de los grandes activos de la economía chilena ha sido su solidez fiscal. Yo estoy de acuerdo en que no hay que hacer proyecciones porque al final podría ser una lotería. Pero bajo el gobierno anterior se dijo reforma tributaria porque a mayores gastos, mayores ingresos, y esto se iba a netear, diciendo, o sea, no hay problema. La reforma tributaria no ha dado lo que el gobierno anterior decía y por eso tenemos un déficit fiscal que ha ido creciendo, o sea, es creciente y es preocupante además. Entonces, claro, no hay que hacer proyecciones, pero cuando se hacen están fracasando todas, pues. O sea, yo no dije que no hay que hacer proyecciones, dije que no hay que hacer promesas, Bueno, pero no hay que esa, comprometerse, perdón, hay que hacer proyecciones. Lo de la reforma tributaria fue una promesa. No, pero esto es lo que rinde, esto vamos a gastar. Y esa proyección, por lo que hemos visto hasta ahora, está equivocada, porque la situación fiscal no fue plenamente compensado. Nosotros hemos tenido desde el año 2012 hasta el año pasado fue el primero que se revierte, pero habíamos tenido un deterioro de la situación fiscal año a año. Y eso obviamente debería prender las luces. Chile tiene una situación sólida y sigue siendo sólida, pero si nosotros pasamos de deuda de 12 puntos del PIB a 24 puntos del PIB, obviamente a esa velocidad vamos a terminar siendo un país mediocre muy luego. En un 100% aumentó la deuda pública en el gobierno anterior. Se duplicó. Se dobló sí, prácticamente, sí, ¿no es cierto? Sí. Y ahora va a llegar en los próximos años, según proyecciones, casi el 30% del PIB. No, yo creo que hay que poner un objetivo, y el objetivo debería ser tratar como objetivo de estar cerca del 25. Pero seguir eso subiendo al apretar el 30, no necesariamente hay que apretar el cinturón, no hay que apretar el cinturón. Vamos a tener poco crecimiento y eso obviamente pone un desafío, pero yo creo que tratar de mantenerla dentro de esos rangos a esta altura se puede. Creo que hay que hacer un esfuerzo. Efectivamente, la deuda pasó de 12 a 24 puntos del PIB, salimos de la crisis financiera con una deuda en 5 o 6 puntos del PIB. O sea, ya venía aumentando de manera bastante rápida y como que en los últimos 10 años, desde que salimos de la crisis, nuestra situación fiscal no ha vuelto a tener la fortaleza que nos caracterizó en las épocas previas. Pero, José, hay una ley que obliga al equilibrio fiscal. No, la ley lo que hace son... La ley lo que establece son cuánto vamos a gastar y proyecciones de ingresos. Lo que ocurre es que la política fiscal se hace sobre la base de un objetivo de un déficit estructural. El problema que el déficit estructural o el superávit, el saldo estructural, ha estado un poco contaminado por lo que estamos pensando que va a ser el cobre, que el producto, variables que no medimos. Y eso es lo que a mi juicio, y yo lo he dicho, hace una especie de espejismo, que nosotros vemos la cifra estructural y decimos, no, si tenemos 1 punto de déficit estructural, y la cifra efectiva, 2,5 puntos de déficit efectivo. Yo creo que hay que volver mucho más a mirar la cifra efectiva. No es que nos estamos haciendo los tontos. Yo me acuerdo que... yo diría, un poco nos estamos haciendo un poquito de trampa en solitario. Sí, eso es, pues, la trampa del solitario. Entonces, en realidad no estamos cumpliendo con la ley, sino es que haya una equivocación. Que no hay nada ilegal. No. Bueno, pero Lo que hay se una ley. cumple, hay una ley que dice, nadie está... No, pero hay que cumplirla de buena fe. Pues. Sí, pero no, es que la ley lo que establece es cuánto gasta, y en eso no hay trampa. Lo que ocurre es que cuando uno lo cierra con cómo medimos con el PIB, con cómo medimos lo que es transitorio y permanente, ahí es donde sufrimos este espejismo que nos dice, tenemos un 1%, por ejemplo, un 1% de déficit estructural, cuando en la práctica estamos observando 2,5%. Desde el punto de vista de la ley, es totalmente legal lo que se ha hecho con el gasto, se cumple la ley de presupuesto, normalmente lo que hablábamos se subejecuta. Lo que pasa es que los parámetros macro que acompañan a esto no son del todo robustos. Bueno, no son robustos y yo tengo la impresión, pero eso es una opinión personal, que no son robustos porque intencionalmente no han querido ser robustos para gastar más. Porque en 10 años no puede haber tanto error permanente, ¿no? O sea, lo que pasa es que no había solo esto no ha sido solo producto, ha habido varias cosas. Ha habido aumentos de gasto, ha habido aumentos de gasto bastante fuerte, con una economía además que estaba débil, ¿no es cierto? Todo eso deteriora las cifras fiscales.
Segundo, a diferencia de lo que pasaba antes de la crisis financiera, Chile tenía una meta que decía queremos un saldo estructural de tanto. Ahora ha sido mucho más vago, dice queremos converger en 3 años, por eso yo creo que había un esfuerzo, había una discusión, el mismo gobierno ha llamado a gente para discutir cómo amarrar un poco más esta regla, porque hay preocupación de que hay un momento de relajo, nuestra economía, a uno le pueden reducir la nota de crédito, pero todavía somos una economía investment grade, de las más respetables fiscalmente en economía en desarrollo, pero obviamente con tendencia a la baja. corremos un riesgo que yo creo que hay que abordarlo. Le dejo una pregunta planteada, vamos a ir al alto. ¿Por qué no crecemos? ¿Es por los chinos y esta pelea con los norteamericanos? ¿Es por las reformas que no se hacen o las que se hicieron? ¿Es porque la economía chilena ya no da para más, este es el modelo, pero hay que pegar un salto y no lo damos? ¿Es porque en todo el mundo aumenta la productividad y en Chile, pese al impacto tecnológico, cae la productividad? Entonces esto es como un círculo que no cuadra. ¿Por qué no crecemos? Volvemos en un instante. José Gregorio esta noche. A ver, pregunta así rápida. ¿No crecemos por qué? ¿Por los chinos y los norteamericanos? ¿Esa es una causa? Separemos dos cosas para entender cómo trataríamos de hacerlo en la economía. ¿Por qué no crecemos en el corto plazo? ¿Por qué nuestra economía está creciendo, supongamos, al 2,5%, 3% en vez de algo que fuera más razonable al 3,5% de manera permanente? O sea, entonces, al año pasado, y después, ¿no es cierto? ¿por qué no crecemos más rápido? ¿Por qué no nos vamos al 4, al 5%? Aquí hay dos fenómenos. En el corto plazo, efectivamente yo creo que hay fenómenos que ya incluso ha sido ratificado. Tuvimos una política monetaria un poco más dura de lo que correspondía, lo que de facto reconoció en la última rebaja de tasa. Algo tenemos un ambiente internacional. ¿Se equivocó el Banco Central en eso? No, yo creo reaccionó tarde. No, lo que pasa es que cuando uno va viendo la evidencia, tiene que cambiar la evidencia. Pero reaccionó un poco tarde, ¿o no? Los bancos centrales siempre reaccionan a veces un poco tarde, lo importante es ponerse al día. Y yo creo que aquí, en los próximos meses, probablemente va a haber que seguir bajando la tasa para dar mayor impulso. Segundo, también hay algo de incertidumbre. Yo diría que la guerra comercial, y esto muestran algunos estudios, más que efectos directos que está teniendo hoy día, está generando mucha incertidumbre en el mundo. Entonces, que esto frena mucho, y lo discutimos mucho acá en Chile, frena mucho la inversión en el mundo, no hay mucha actividad, se está reorganizando el comercio, lo que eran las cadenas de valor, las grandes empresas que ponían insumos y se abastecían de distintas partes, hoy día están viendo dónde tiene que haber abastecimiento seguro, porque el mundo probablemente no sea tan global. Yo creo que eso está enturbiando un poco el corto plazo, podemos, ¿no es cierto?, podemos de alguna otra manera mitigarlo, el tipo de cambio nos va a ayudar. En el mediano plazo, Chile tiene un problema de productividad, y Chile tiene un problema de productividad bastante complicado, que yo diría ha estado bastante en la última década, sacando además las cosas que pasan con el cobre, que depende mucho de la calidad del mineral que están sacando. De hecho, a mí no me gusta enfatizar tanto esto de que, y es bueno recordar, Chile exporta mucho cobre, pero de su valor agregado, la minería es cerca del 10%. Y hay un problema con el resto del 90% también de productividad. Hemos tenido avances, pero el mundo entero y en particular Chile es un país que tiene poco crecimiento de la productividad. Y eso responde a muchas cosas. Yo creo que tiene mucho que ver. La productividad ha caído. Sí, depende cuando uno la mide en el corto plazo hay mucho ruido. A mí no me yo nunca miro. 4 años cuando uno mira periodos más largos, tenemos crecimientos muy bajos, sobre todo que para limpiarlo en algún momento hubo que sacar la minería. Pero pongámonos, Chile tiene un problema serio de productividad. Con esta productividad que tenemos y con los ritmos a los que crece, difícilmente podemos superar en el mediano plazo 3,5. Que si tú me dices vamos a mantenerlo por 100 años, es lo que crecieron economías que crecieron fuerte en los últimos 100 años, pero nos gustaría hacer esfuerzo para crecer más, porque es importante para tener un país mejor. ¿Los problemas institucionales están afectando el desarrollo económico? Yo creo que sí, fíjate. ¿Y cuáles instituciones? Mira, a mí cuando uno hace 10 años atrás decía, mira, en instituciones estamos muy, muy bien. Es un país donde se respeta, ¿no es cierto?, la ley. Pero cuando uno empieza a ver los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, lo que pasó en Rancagua con los tribunales, cuando uno empieza a ver
extrema judicialización y de repente señales medias conflictivas, donde, te digo, así cosas que uno lo hace como observador, ¿no es cierto?, conflicto, Contraloría, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, o sea, donde nadie está diciendo que aquí hay que pasar rápido, ni hay que pasar por encima de las cosas. Pero sí que es importante que tengamos claro de cómo las vamos solucionando institucionalmente. Y yo diría que en muchos ámbitos que antes éramos tal vez más optimistas, tenemos yo creo ripio que tenemos que revisar, porque obviamente la certeza jurídica y la capacidad de resolver los problemas son muy importantes para que la economía sea más productiva y tenga más inversión. Esto influye también en la credibilidad, o sea, si la gente no cree en las instituciones, no cree tampoco en la economía, no invierte, etcétera, ¿qué credibilidad van a tener los tribunales si están los operadores judiciales que están funcionando a sus anchas? ¿Qué credibilidad van a tener incluso el sistema judicial? Alejandro Toledo, expresidente de Perú, fue detenido en Estados Unidos con fines de extradición a Perú por recibir financiamiento ilegal en sus campañas. En Chile nadie se fue preso prácticamente. No solamente eso, el gobierno anterior intervino el Servicio de Impuestos Internos cuando vio que el asunto estaba malo y se iba a extender la investigación que se había iniciado. Y después de eso, y este gobierno mantuvo al director interventor del Servicio de Impuestos Internos. No me gusta a mí, y no creo que corresponda aquí entrar, por lo menos no me la credibilidad. entrar en detalles, casos particulares, ni tampoco comparar entre países. En particular con un país que lo ha hecho muy bien económicamente, como el caso de Perú, pero que tiene a todos sus expresidentes o presos o se han suicidado. O sea, estamos hablando de cosas bien distintas y que además lleva mucho a pensar de cómo la debilidad institucional afecta a la economía, porque de otra manera también la economía crece. Yo creo, y esto creo que también hay que ser bien, calibrar bien lo que queremos. Yo creo que mucho hablamos del crecimiento y es muy importante, he dedicado parte de mi vida académica a este tema. Sin embargo, creo que lo que nosotros tenemos que preocuparnos, en particular en una economía que ya alcanza ciertos niveles de desarrollo, tenemos que preocupar de cómo hacer para que todos los chilenos vivan mejor. O sea, cuando digo, te voy a dar un solo ejemplo que es parte de mis obsesiones. Yo no tengo problema en que uno dice cómo crecer más, tenemos problemas de pensiones, cómo mejorar las pensiones. Yo digo, una cosa que podría hacer a nuestros adultos mayores vivir mucho mejor es tener realmente una baja significativa en el precio de los remedios, porque en Chile los remedios son caros. Y llevamos años, discutimos, y AFP, y la ideología, y hacemos grandes teorías cuando cosas tan obvias como decir, ¿qué podemos hacer para que los remedios sean baratos? Yo veo y discutimos el TPP y toda la estructura. Yo digo, vamos a una cosa más concreta. Vemos qué podemos hacer porque ahí tenemos un gran desafío. También se ha discutido eso. Eso no es que no se haya discutido, pero está el lobby empresarial, bueno, está el lobby de la farmacia. Falta voluntad y liderazgo para solucionarlo. Oye, a propósito de reforma, de las tres reformas, tributaria, previsional y laboral, ¿cuál es la más importante? Si hubiese que elegir una. Previsional. Previsional porque tenemos un problema de pensiones serio. Y si no lo abordamos hoy día, cada vez que uno aborda una tarea más tarde, la realiza con más urgencia y termina siendo peor. La Democracia Cristiana, su partido dijo ni un peso más a la AFP, ¿está bien? Yo, la verdad que no, yo no respondo a partidos más allá de mi afiliación. Yo creo que la discusión se llegó a un acuerdo y el acuerdo dijo se va a buscar cómo hacer con este 4% en un ente distinto, que tiene una virtud, y por eso yo creo tampoco que hay que ser tan ideológico en esto. La gente dice, no, hay que respetar la libertad. El sistema previsional no es un sistema libre. O sea, para alguien que es liberal, partamos primero reconociendo que tenemos una distorsión. La gente está obligada a cotizar y está obligada a cotizar en una institución. Entonces lo que se está haciendo hoy día es decir, mira, va a haber un 4% que lo ha administrado esta institución, que va a tener un tremendo desafío, pero que se va a ahorrar todos los costos de comercialización, se va a ahorrar todo eso, que podría permitirle conseguir buenos retornos, que es lo que nos interesa. Yo abriría mucho más el sistema. Entre otras cosas, una cosa que yo soy firme partidario es de que se piense cómo del 14%, 15% de que tú tengas, una persona pueda depositar en hasta 3 instituciones o en 2 instituciones. Hoy día son todos los huevos en el mismo canasto, por lo tanto hay mucho más riesgo. Uno podría decir, mira, yo voy a elegir el ente, voy a elegir una AFP, o sea, que cada persona elija, pero que tenga alternativas para elegir, no mover todo su fondo.
Eso yo creo que es importante. Ya, pero con el 4% no hay alternativa. Le van a decir el 4% va para allá. No, Y el otro 10% ahora, a mí me gustaría que una vez que eso empiece a avanzar, uno puede decir, mira, y puede haber otro tipo de instituciones donde uno puede tener un 4 acá, un 3 acá, ¿Está de un acuerdo 7 con la aquí. reforma laboral que presentó el gobierno, no? A mí me parece que tenemos que, mira, en Chile tenemos un problema. Y yo creo que hay dos maneras de abordarlo. Uno es con ideología pegado al pasado y otra es decir, algo raro pasa. En Chile, si hay una cosa que es rara, es que el empleo no está creciendo a pesar de que la economía ha crecido. Moderado, pero el empleo no ha acompañado. Hace pocas semanas atrás, en el Economist venían en la tapa, decía, el boom de los empleos, de las economías desarrolladas, que están creciendo poco, una cosa que es interesante es que el empleo crece mucho. A pesar de la automatización de los robots en Estados Unidos, tienen un boom, las tasas de desempleo más bajas. Y uno tiene que preguntarse qué pasa en Chile, que a pesar de que crecemos, no somos capaces de generar empleo. Y algo tiene que ver con nuestra estructura y con nuestras instituciones laborales. Yo creo efectivamente que hay que buscar. Se ha hecho muchos esfuerzos por asegurar y proteger a la gente. Tenemos que buscar mecanismos donde haya mayor flexibilidad, porque creo que el objetivo de una reforma laboral y de la legislación laboral no es proteger los puestos de trabajo, sino es proteger a la gente para que tenga buenos empleos. ¿La reforma tributaria es importante o irrelevante? La reforma tributaria son 0,3 puntos del PIB. Irrelevante, entonces. Por lo tanto, yo diría que relativamente bajo su impacto y su efecto y todo. Yo creo que deberíamos avanzar en mejorar el sistema tributario, podríamos pensar en algo más generalizado. La reforma tributaria, de hecho leía entre los comentarios que había estos días gente que enfatiza mucho que tiene un pequeño, porque todo esto es muy chico, un pequeño depreciación instantánea que es buena para la inversión, pero dura un par de años. Yo creo que podríamos pensar en un sistema de depreciación instantánea mucho más permanente para que fomente la inversión. El gran problema que siempre después empezamos a tener es que las cosas hay que compensarlas. Partimos conversando de que teníamos un problema fiscal y obviamente a todos nos gustaría bajar los impuestos, pero hay que financiar lo que queremos gastar y tenemos muchas necesidades. ENAP está quebrada, debe 5, otros dicen 7 veces su patrimonio. No sé, no. Empresas públicas, Codelco, un exgerente dijo hace poco que está quebrada, en intereses paga 600 millones de dólares al año, los próximos 5 años se vencen deudas por 7.000 millones de dólares al año. Codelco tiene un problema bien complicado y lo que pasa es que y el problema más complicado que tiene, yo lo veo desde el punto de vista económico, el problema más complicado que tiene Codelco es de que para invertir y para los proyectos atractivos que puede tener, depende de la capacidad que tiene el fisco de capitalizarla, porque es una empresa con mucha deuda, inusualmente mucha deuda. Tiene el respaldo del fisco, por lo tanto puede seguir emitiendo deuda, pero es una empresa súper endeudada. ¿13.000 millones de dólares? Yo obviamente si quisiera expandirse, está limitada y depende de si el fisco le da o no capitalización, y eso obviamente le genera problemas para poder avanzar en nuevos proyectos. Y eso es lamentable y hay que pensar cómo corregirlo. Estamos terminando, así que es un sí o no. ¿Usted cree que el próximo gobierno va a ser también de derecha? Es lo más probable. O sea que la democracia cristiana no tiene posibilidad de llegar a ser gobierno nuevamente. O sea, yo no ando pensando... O sea, la nueva mayoría, no va a la tener concertación... nueva mayoría, y todo el Frente Amplio. Yo creo que lo más probable es que la actual coalición se reelija. ¿Y usted se siente derrotado en eso? No, yo me siento tranquilo, no participo en política más allá de mis adhesiones. Yo creo que respeto lo que quiere el país y creo que también hay que tomarlo como una muestra. Creo que parte, y esto es un comentario político, creo que parte del problema que tiene la oposición es que dada su diversidad, dada su heterogeneidad, es muy difícil levantar un proyecto que entusiasme a la mayoría de los chilenos para volver a ser gobierno. Y en ese sentido, entre tener una coalición gobernando con un mal proyecto, no creo que sea lo mejor para el país. Gracias por estar con nosotros. De nada. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Buenas noches.